悲しみ誘う Midnight こぼれる愛をちょうだい悲しみ誘う Midnight こぼれる愛をちょうだいHola a todos, soy Spun211, ¿cómo están? Bien, llegando con más vídeos lo cuento. Esta vez es una opinión de las consolas que nunca llegaron. Ya sé, es muy tocado en YouTube, pero quiero dar mi opinión personal acerca de estas consolas. Sin tanto bombazo mental, comencemos. A lo largo de los años hemos visto el nacimiento y muerte de muchas consolas exitosas y algunas otras que mejor dejar en el olvido. Virtual Boy, te estoy mirando a ti. Pero hoy no trataremos con las consolas que tuvimos la desgracia de comprar, sino aquellas que nunca pudimos ver porque murieron antes de llegar al mercado, ya sea porque el mercado no iba a poder sostenerla o porque creían que no iba a tener éxito. Empecemos. En estos días se habla de la importancia del software en las consolas y cómo un catálogo débil puede significar la muerte de un sistema. Y pensando en las consolas que salieron al mercado y no les fue bien, se nos ocurrió pensar en aquellas que ni siquiera tuvieron la oportunidad de ver la luz y quedaron varadas en la mesa de diseño o en una reunión. Sea como sea, continuamos. Nanogear. Esta consola que nunca vio la luz siempre nos impresionaron. Su diseño era una suerte de control de consola, pero con una pantalla integrada. Estuvo en desarrollo hasta 2003 y apuntaba a ser una portátil de código abierto con lugar para guardar hasta 12 juegos en la memoria interna y hasta pensaba en incluir herramientas y un SDK para que los jugadores puedan crear sus propios juegos. También incluía varios componentes, como USB, infrarrojos y conexión a televisión. Aparentemente, fue un proyecto muy ambicioso para su propio bien. SNES portátil. En pleno 1992 no se nos ocurre una razón para cancelar un proyecto tan prometedor como una Super Nintendo portátil. Al parecer, a Nintendo sí. Hay muy poca información sobre este proyecto, pero se sabe que existió un prototipo, pero se desconoce la razón de su cancelación. De todos modos, teniendo en cuenta el tamaño de los cartuchos de la SNES, muy poco hubiera tenido de portátil. Eventualmente salió un adaptador de juegos de Game Boy para SNES, pero no es lo mismo y nosotros nos quedamos con las ganas de jugar Chrono Trigger de manera portátil. Ah, cierto. Konix Multisystem. Konix fue una compañía inglesa popular por crear periféricos para consolas, pero en 1990, decidió crear su propia consola de 16 bits. El concepto era bastante prometedor, ya que además de ofrecer una consola poderosa, iba a incluir un lector de disquete 3, 5 y varias configuraciones de periféricos, como coche, motocicleta y avión. Antes de su salida, y eventual cancelación, se habían desarrollado 4 juegos, uno de carreras y un port de Shadow of the Beast. Red Jade. Es posible que nunca hayas escuchado de la consola portátil Red Jade, pero Ericsson invirtió cerca de $10 millones en su desarrollo y estaba lista para salir hasta que la actualidad económica en 2001 los obligó a despedir a 22.000 personas y tirar este producto al tacho. Se veía bastante bien, con funciones inspiradas en los BLAS, conexión inalámbrica, soporte para películas DivX, capacidad gráfica a la altura de la PlayStation original y la posibilidad de descargar los juegos directamente a la consola. Una verdadera lástima. Sega VR. En la época que Sega todavía hacía consolas, tenía una economía lo suficiente poderosa como para hacerle frente a Nintendo y cuando el Virtual Boy era un prototipo, Sega estaba trabajando en su sistema VR, que en su interior tenía pantallas LCD color y auriculares estéreo. Y hasta tenía sensores que le permitían detectar movimiento y reaccionar al movimiento de la cabeza del jugador. La consola estaba diseñada alrededor de los juegos de aventura y acción en primera persona. En total, se desarrollaron 4 juegos en cartuchos de 16 MB, pero antes de que salga a la venta fue cancelada por temor de los directivos y varios reportes de mareos y daños luego de uso prolongado. Taito WoW. En su momento, Taito estaba desarrollando su propia consola de 16 bits para competir con la Genesis de Sega y se la pudo ver en la Tokyo Expo. Los juegos iban a producirse en CDS y también podían descargarse a través de un servicio en línea que planeaban ofrecer cuando salga a la venta.
Al parecer, se fabricaron algunos prototipos para hacer pruebas de marketing, pero al poco tiempo fue cancelada. Ultravision. Pocas consolas sonaban tan prometedoras como la Ultravision, que además de jugar sus propios juegos iba a soportar la utilización de juegos de Atari 2600, Intellivision y ColecoVision. Al parecer no iban a tener problemas legales y seguramente hubieran vendido muchas, tan solo por ahorrar espacio. De todos modos, nos emociona pensar cómo sería el futuro si el Ultravision hubiese sido un éxito. ¿Una consola para todos los juegos? De Phantom. Phantom es una de las historias más recientes y, por eso, una de las más conocidas. En 2002, la compañía Infinium Labs anunció a través de una nota de prensa que estaría lanzando una nueva plataforma de juego revolucionaria, capaz de jugar los más recientes títulos de PC y distribuirlos a través de la web. En su momento, declararon que dentro de la consola habitaría un procesador AMD Athlon XP 2600, una tarjeta gráfica Nvidia NV36, 512 MB de memoria RAM y un disco de 80 GB. Con el paso del tiempo cada vez se escuchó menos y menos al respecto y en 2006 muchas comunidades la consideraron vaporware, aunque nunca fue cancelada oficialmente. Salvando las distancias, hoy podemos ver el servicio OnLive que ofrece algunas de las cosas que prometía esta consola. Game Master. De una manera similar a lo que prometía Ultravision, Game Master prometía poder jugar títulos de SNES, Genesis, Game Boy, NES, TG, 16 y Lynx, además de los juegos desarrollados para la consola en un formato portátil. En 1991, esto sonaba como un sueño hecho realidad. La idea de poder crear semejante consola en un tamaño aceptable, era utilizar adaptadores que consistían en versiones más pequeñas de las consolas antes mencionadas, lo que resultó en un sistema gigante. Como era de esperarse, el tan esperado Game Master terminó convirtiéndose en humo y nuestras esperanzas, rotas, una vez más. Sony Nintendo PlayStation. Esta es una historia muy popular en la web y, por supuesto, nunca fue confirmada por nadie y probablemente nunca será. Lo que sí se sabe que fue real, fue una asociación entre Nintendo y Sony para crear un componente que le agregue CD a la SNES, con la idea de competir con el Mega CD de Sega. Eventualmente Nintendo canceló el proyecto y, según dicen, Sony tomó el concepto rechazado y lo transformó en la PlayStation original. De allí en más son todos rumores sin evidencias, pero hasta se dice que en algún momento el nombre PlayStation le perteneció a Nintendo. Sea como sea, queda la idea de lo que podría haber sido el resultado de esta asociación entre los dos gigantes que hoy pelean en el mismo mercado y para qué lado hubiera evolucionado la industria de haber existido esta consola. Ya saben lo demás. Estos eran los más llamativos y o prometedores que encontramos, pero había aún más, como el iPlay de Apple, que comenzó como una consola de hogar y luego pasó a ser un sistema portátil para luego ser cancelado por completo. O también el 3D de AT&T, el primer intento de la compañía de telecomunicación en el mercado de las consolas, estimado para 1992, que supuestamente iba a poder correr todos los juegos disponibles para 3DO, pero finalmente fue cancelado como muchos otros. Está claro que no son solo los juegos los que hacen evolucionar la industria hacia una dirección específica, sino que también dependen de las consolas y sistemas que tienen éxito. De seguro no estaríamos jugando los mismos juegos si el Virtual Boy o la Sega Dreamcast hubieran sido tan exitosos como hoy son la Xbox 360 o la Nintendo 3DS. Y no solo nos referimos a la clase de juegos que jugaríamos, sino a las consolas que se hubieran desarrollado. Y yo quiero hacerte una pregunta: ¿qué consola lamentaste su pérdida? No olviden comentar. Nos vemos luego, Spoon 200.